Vamos a platicar ahora con Israel Hurtado, él es presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Israel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Israel, tú eres el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y es un tema que ha estado últimamente metido en todos los medios, ha estado metido en conferencias de prensa de la mañanera, se habla del hidrógeno en nuestro país. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del hidrógeno actual en México? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo es que se utiliza este energético? Porque a lo mejor hay gente allá afuera que no sabe cómo se utiliza, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la actualidad? Sí, cómo no. Mira, el hidrógeno efectivamente es uno de los últimos esfuerzos que se han hecho para el tema de la lucha contra el cambio climático, la descarbonización en términos generales y la sustitución de combustibles fósiles por otros combustibles más amigables con el medio ambiente. En este caso, el hidrógeno es un combustible totalmente amigable con el medio ambiente, es verde, digamos. Entonces, el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, es es el primer elemento de la tabla periódica, pero la particularidad con el hidrógeno es que siempre se encuentra compuesto con otros elementos, por ejemplo, con el agua o en el metano o en otros elementos. Entonces, lo que sucede es que hay que descomponer estas moléculas, capturar el hidrógeno, y si este hidrógeno que se captura derivado, por ejemplo, del agua, y se utiliza energía renovable para su descomposición, entonces es considerado un hidrógeno verde y no es contaminante. Por lo tanto, muchos países a nivel global, digamos, están enfocando sus esfuerzos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático en la utilización del hidrógeno verde. Entonces, México tiene un gran potencial renovable. México puede producir hidrógeno verde para consumirlo localmente, para sustituir combustibles fósiles y también para exportarlo a otros países, con lo cual tendríamos una gran cantidad de ingresos por estas exportaciones y además contribuiríamos al combate al cambio climático. Ahora, aunque creo que es una pregunta muy básica, creo que se tiene que hacer para esclarecer cuál es la actualidad de México en el hidrógeno. ¿En qué lo utilizamos nosotros o apenas vamos a empezar a utilizarlo en alguna parte? No, de hecho el hidrógeno ya se utiliza desde hace muchos años, el hidrógeno gris, porque ya existe, digamos, una industria que funciona con hidrógeno. Sin embargo, este hidrógeno es contaminante, proviene del gas natural, y justamente lo que se está buscando es utilizar hidrógeno verde. Más o menos, para que tengan una idea, el 95% del hidrógeno que se utiliza actualmente en el mundo es hidrógeno gris. Y lo que se está buscando es empezar a utilizar más el hidrógeno verde. Y no, todavía no se produce hidrógeno verde en México, apenas vamos a empezar a producirlo. Ya hay algunos proyectos que están justamente buscando producir hidrógeno verde derivado de, por ejemplo, centrales solares. En una central solar se instalan unos equipos y justamente ahí mismo se produce el hidrógeno verde utilizando energía renovable, energía solar, y este hidrógeno funciona exactamente igual que cualquier otro combustible, tiene poder calorífico como el gas natural, se puede mezclar con el gas natural para descarbonizar el gas natural y también se puede llevar a las casas. Ya se están haciendo algunas pruebas en Europa principalmente llevando hidrógeno a las casas y funciona exactamente igual que para encender un boiler o una estufa. Ahora, ¿cuáles son los peligros de utilizar el hidrógeno? ¿Hay alguna diferencia con el gas natural, por ejemplo? No, en realidad, es decir, se tiene que, como con cualquier otro gas o cualquier otro combustible fósil, digamos, que se tiene que guardar pues ciertas medidas de seguridad, pero en realidad no. Lo que se estima es que incluso la infraestructura que se utiliza actualmente para para transportar el gas natural, puede servir para transportar hidrógeno. Sí hay algunas diferencias en cuanto a la molécula, su volumen, en fin, pero en términos generales, utilizando las mismas medidas de seguridad que se utilizan para el gas natural, se puede utilizar para el hidrógeno, incluso que para otros gases que se utilizan, nitrógeno, argón, en fin, otros gases, ¿no? Ahora, mencionabas que ya hay proyectos alrededor de esto en nuestro país. ¿Cuántos son? ¿Cuántas empresas están interesadas? ¿Ya se saben montos de inversión? Sí, tenemos identificados aproximadamente 4 proyectos, principalmente en diferentes etapas de desarrollo, principalmente en 2 estados de la República, en Guanajuato y en Durango. En Guanajuato se está pensando instalar justamente producir hidrógeno derivado de una central solar, y este hidrógeno inyectarlo en un gasoducto para mezclarlo con gas natural. Esto se le llama blending. Y pues bueno, ese proyecto también ya va avanzando. Hay otro proyecto en Durango también para producir hidrógeno verde y también amoníaco verde para la industria de los fertilizantes. La industria de los fertilizantes, el amoníaco es
un insumo muy importante, pero también se puede, digamos, producir amoníaco que sea verde. Y hay otros proyectos en el norte, en Baja California, en Sonora, que también tienen como objetivo producir hidrógeno verde. Más o menos el monto de inversión que se tiene estimado es de alrededor de $1,400 millones al día de hoy, aunque esperamos que para el próximo año y los próximos años, pues bueno, haya más proyectos y México se convierta, como bien lo dicen los expertos a nivel internacional, algunos estudios, pues en uno de los jugadores más importantes en producción de hidrógeno verde y de exportación de hidrógeno verde a nivel mundial. Y creo que esta otra parte también es importante. ¿Cuáles son estos estudios? ¿Cuáles son las proyecciones de México? ¿Cuál es la cualidad que tiene nuestro país Sí. en cuestiones de hidrógeno? Sí, cómo no. Mira, hay unos estudios de la Agencia Internacional de Energía, del Consejo Mundial de Energía y del otro Consejo de Hidrógeno, por ejemplo, en Europa, donde han hecho estudios y mencionan que México puede tener, por sus características geográficas, puede tener hasta 64% de costos más bajos de producción de hidrógeno comparado con otros países. Y esto lo dicen básicamente porque tenemos un potencial renovable que ya lo existen otros países. México pertenece al cinturón solar, que son los países que tienen mayor irradiación solar en el mundo. Entonces tenemos, digamos, una parte muy importante de producción de hidrógeno con energía solar, aunque también se puede producir con geotermia y con energía eólica del viento. Y por lo tanto México tiene estas características. Por otro lado también pues tenemos acceso a los dos océanos, somos digamos pues en el sur del país casi el ombligo del continente, y por otro lado también podemos exportar hidrógeno a Estados Unidos y Canadá, con los cuales tenemos un tratado de libre comercio. Entonces podemos producir hidrógeno, consumirlo localmente y exportarlo tanto a Asia como a Europa, como a otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues creemos que tenemos pues este gran potencial, y lo dice, no más lo dice la Asociación Mexicana de Hidrógeno, sino lo dice estas agencias internacionales de energía. Me quedan un par de minutos para acabar la entrevista, un minuto de hecho, pero quisiera solamente que nos especificaras. ¿Ya está reglamentado en el TEMEC estas cuestiones de hidrógeno? Porque mencionas esto del potencial de exportar a Estados Unidos y Canadá. Sí, bueno, en términos generales el TEMEC sí aborda por ahí, tiene un capítulo digamos, de energía, donde ya se observan algunas de estas, digamos, intercambio de mercancías, de manufactura y de otras cosas. El hidrógeno podría entrar perfectamente dentro del TEMEC, no hay ningún problema, y solamente sí hay que trabajar un poco en regulación para poder, digamos, detonar más la industria de una manera organizada y eficiente. Excelente, pues Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, muchas gracias por habernos acompañado y ten garantizado que te vamos a seguir buscando conforme se vayan dando a conocer cosas de este tema que es interesante e importante para cuestiones de inversiones en nuestro país. Te vamos a buscar para platicar de esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación.